estableces tu trono en medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre. Señor, levántate hoy, Padre. Bendito Dios, en medio de tu pueblo. Levántate, Jehová de los ejércitos, en medio de tu casa, Señor, porque esta es tu fiesta, Señor. Bendito Dios, donde tú, Señor, queremos que te sientas feliz, Padre, y que veas, Señor, que hay un remanente, Señor, que no se inclina a otro Dios, que tú eres su todo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate esta noche, Señor, y sigue levantándote. Padre celestial, desciende sobre nosotros, Señor. Como decía el profeta, Padre, si rompieras los cielos y descendieras, Señor, a tu presencia se escurriesen los montes, Padre, para que hagas notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones tiemblen delante de ti. Hoy desciende, Padre, como lo dijo el salmista, inclina los cielos, Señor, y desciende sobre nosotros, tu iglesia, que te amamos, Padre, y que hemos venido, Señor, para honrar tu santo nombre, Señor, y para declarar, Señor bendito, que somos tuyos, de tu exclusiva posesión, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro corazón es tuyo, Padre, nuestra alma, nuestro ser, Señor. Levántate hoy, Señor, y glorifícate, Padre, y sean esparcidos tus enemigos. Bendito Dios, sean aterrados y atormentados por tu presencia, Padre celestial. Huyan por 7 caminos, Señor, y no volveremos, como dice David, Señor, hasta destruirlos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, para alabanza, gloria de tu nombre, Señor. Recibe nuestros aplausos, Padre. Nuestra adoración es tuya. En el nombre de Jesús, Señor, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, por siempre, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Y vaya abriendo ahí su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 21. Doy gracias a Dios porque nos permite terminar este congreso. Amén. Ya es un respiro muy grande. Amén. Gracias a Dios porque nos dio esta visión, nos confió esto. Es un privilegio. Y gracias a nuestros pastores que no nos dijeron, no, tranquilo, siéntese, sino que nos fueron impulsando. Amén. Gracias a todos los que han servido en la iglesia, los sugieres, obviamente, y como lo he dicho cada año, gracias a las intercesoras que cada año les llueve y les llueve con ganas. Amén. Por estar orando por este congreso de guerra espiritual. Amén. Gracias a las iglesias, sí, que representan cada uno de los pastores. Pastor Mancha, que está aquí con nosotros, de la iglesia La Hermosa de Hormiguero, y cada uno de los pastores que han estado aquí, los pastores Enrique y su esposa, que vienen de aquí de volada, desde Guatemala. Amén. Los pastores, una hermana también que está aquí, o estuvo, no la veo, desde Argentina. Amén. Los pastores también allá de Matamoros, que Dios les bendiga. Los pastores Diosdado, amén, de la iglesia Casa de Oración de Gómez Palacio, pioneros en liberación. Siempre que los presento lo digo, pioneros en el ministerio de liberación. Amén. En La Laguna. Bueno, vamos a continuar. Hoy nada más vamos a ver algo general. Debió haber estado en la mañana, ¿sí? Porque la enseñanza estuvo impresionante. Amén. La de Héctor, digo, Bueno, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Gracias también al ministerio de Casa de Alabanza, Misra, su pastora Silvia, Pan de Vida también. Dios les bendiga. Gracias por apoyar en cada año. Bueno, ya están. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Y vamos a ver algo aquí. Dice, vino David a Nob,
al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y luego nos brincamos al versículo 8. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí, ya agarrando confianza, dice, no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y lo que sigue es lo que más me gusta. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Hasta ahí. Bueno, vamos despacito. Amén. Nos dice aquí la Biblia, un capítulo anterior lo podemos entender mejor. Y de hecho el título de este capítulo es: David huye de Saúl. Bueno, Saúl se levanta contra David para perseguirlo por los celos que él ya tenía en su corazón, porque ya estaba invadido también por otro espíritu, y él se levanta y quiere matar a David por ese celo que trae en su corazón contra él. Y entonces dice la Biblia que David sale huyendo, ¿sí? Y llega a Nob. Nob significa alturas o altura, ¿sí? Y ahí en ese lugar se encuentra con el sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote pues le empieza a decir: ¿cómo vienes tú solo? Porque David ya era un valiente, ya era un guerrero ahí del ejército, entonces ya no era cualquier hombre. Y le empieza a decir: ¿cómo vienes tú solo? ¿Sí? ¿Dónde está tu ejército? Y David pues iba solo, pero él dice: no, es que el rey me envió a una misión secreta, ¿sí? Y a los soldados o al ejército, los guerreros se quedaron en cierto lugar, pero yo necesito que me des pan. Amén. Bueno, ponga mucha atención, porque aquí hay muchas cosas bonitas y al final caemos en guerra espiritual, que de eso se trata esto. Bueno, dice aquí que David sale huyendo y llega a Nob, y ahí en las alturas se encuentra con el sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Ese es Jesús. Amén. Y a él solamente lo podemos encontrar subiendo a las alturas. Amén. Y esas alturas pues es subir a su presencia, ¿sí? Una vida de oración o una comunión muy íntima con Dios, ¿sí? Hay que tratar, ¿sí? Y esto es de luchar mucho, de que en nuestra mente se quite el concepto pues muy simple, por no decir una palabra más bañada o más fuerte, de lo que es la oración, ¿sí? La oración no es simple hablar con Dios o una conversación con Dios, ¿sí? La oración es nuestra vida. Una persona que no ora está muerto. Amén. Una persona que no tiene comunión con Dios no va a conocer nada. Y algo que nos ha enseñado el pastor, que es un fundamento para nosotros, ¿sí? La oración es necesidad de Dios, ¿sí? Una persona que tiene una vida de oración está demostrando mucha necesidad de Dios.
Amén. Y cuando uno va creciendo en esa oración, se empieza a dar cuenta que nada es imposible. Que por muchas debilidades, por muchas deficiencias, por muchos traumas, muchos daños que tenga, en la oración encuentra todo. Amén. Su solución para absolutamente todo. ¿Sí? Delante de Dios sabe bien que si Dios le pone un reto, que es muy difícil, ¿sí? Porque en la obra de Dios nadie es capaz, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era cualquier hombre. Él mismo dijo, nadie es capaz. Amén. Entonces cuando Dios te mete en un reto nuevo, ¿sí? Sea del ministerio o de algo en lo secular, tú sufres en un principio, pero dentro de ti hay una paz, porque sabes bien que si te metes con Dios vas a salir victorioso de esa batalla. Amén. Eso es la oración, ¿sí? Una persona que ora no tiene límites. Amén. Puede estar orando aquí y parando huracanes desde aquí. Amén. Puede estar orando desde aquí y China va a estar cambiando por su oración. No hay límites para una persona que entiende lo que es orar. Amén. Entonces hay que quitar ese concepto, pues ligero, bueno, no quería decirlo, pero mediocre de lo que es la oración. Sí, la oración va más allá. Es conocer a Dios como lo que Él es. Amén. Entonces una persona que crece en eso, nada le es imposible. Sí, todo le es posible por muy difícil que sea. Porque sabe bien que estando ahí tirado con Dios, Dios lo va a levantar. Amén. Y lo va a sacar de ese problema. ¿Sí o no? Entonces, eso es subir a las alturas. ¿Sí? Pero hay una manera para poder subir más rápido. ¿Sí? Y más de una forma efectiva. David en ese momento estaba siendo perseguido por Saúl. Y la forma en que él habla de Saúl, pues nos hace ver que nunca estuvo resentido contra él. Que los momentos que tuvo para destruirlo o matarlo, no lo hacía. Amén. Y en ese momento David iba solo y no estaba en una misión. Él estaba huyendo porque su rey lo quería matar. Y entonces cuando se presenta con el sacerdote, no empezó a echar pestes del rey. ¿Sí? No empezó a maldecirlo, no empezó a hablar mal de él, sino que él empezó a decir, el rey me envió a una misión. Le siguió dando su lugar. Amén. Y eso quiere decir que David tenía un corazón sano, ¿sí? Limpio. Amén. Porque si hubiera estado resentido, empieza a soltar el veneno, ¿sí? La amargura contra el rey. Amén. Y este es un principio de guerra espiritual. Si el corazón no está sano, no puede enfrentar una guerra. Amén. En ningún nivel, sea el nivel más bajo o un nivel muy elevado, no la va a librar. No vamos a poder enfrentar una batalla si el corazón no está bien. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no está sano, ¿sí? El mundo espiritual está bloqueado para nosotros. Dice Mateo 5, los de limpio corazón, estos verán a Dios. Amén. Y ver a Dios ahí en esa escritura no es verlo cuando nosotros subamos o Él venga por nosotros. Ahí literalmente se refiere a una experiencia espiritual con Dios. Si el corazón no está limpio, ¿limpio de qué? De amarguras, de odios, de resentimientos, de frustraciones, de complejos, de orgullos, de soberbia. ¿Sí? Todas esas cosas son daños, son enfermedades del alma y a fin de cuentas son pecados. Y todo eso nos bloquea para poder meternos a las alturas. Amén. Entonces delante de Dios yo no puedo presentarme con todo esto. ¿Sí? Obviamente, todos, para poder salir de esto hay que sincerarse con Dios y ser lo suficientemente humilde para decir, Señor, batallo con esto, pero yo sé que está mal, necesito que me ayudes. Amén. Por eso les digo, el que ora, nada le es imposible. Y empieza a sacar todo lo que trae en su corazón. El problema es cuando nos hacemos los muy valientes. Amén. Que queremos proyectar una imagen que no tenemos delante de Dios. Es lo peor. Como si Dios no supiera cómo somos o nuestra condición interna. ¿Sí? Y así queremos proyectarnos delante de Dios y el cielo está bloqueado. Amén. Y no podemos subir a esas alturas. Amén. Todo esto es el principio para poder pelear. ¿Está claro? Entonces, la base aquí es el corazón sano. Amén. David no proyectó un corazón herido o resentido. Amén.
decía el pastor el día de ayer, que podemos hacer muchas cosas, declaraciones, echar esto, echar lo otro, decir, ir a tales lugares, pero si el corazón no está mal, si el corazón está mal, ¿qué efecto va a tener en lo espiritual? Vergüenza vamos a dar delante del enemigo. Amén. Decía hoy en la mañana también, si yo tengo una identidad con el diablo, ¿sí? ¿Cómo es su carácter? Amargado, resentido, orgulloso, ¿sí? Que me parezco más al otro, más que a Dios, ¿sí? No puedo hacer una batalla así. El cielo está bloqueado para mí, entonces no puedo subir a esas alturas. Amén. Entonces la manera en la que yo voy a poder entrar a esa dimensión o subir a esas alturas es teniendo el corazón limpio. Por eso es muy importante, y de una vez téngalo bien enterado, si usted está llamado a la intercesión o a la guerra espiritual, siempre va a tener una lija a su lado, siempre, porque esa lija es la que le forma el carácter. Amén. Entonces, si ahí está a un lado su lija, dele gracias a Dios porque la tiene cerquitas. De esas de grado 40, ¿sabe cuáles son esas? Ásperas, rasposas. Pero va a depender de su condición el nivel de la lija. Amén. Si usted está muy destruido, su lija va a ser muy áspera. Amén. Para que no vea mal a la lija. Porque si la lija está a ese punto, es porque nosotros necesitamos una muy buena pulida. Amén. Entonces, conforme vamos siendo pulidos, la lija va subiendo en granos o de grado, ¿sí? Ya hasta el punto que ya es más lisita. Amén. ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos llamó a esto, así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios lo que está formando es un carácter que aprenda a perdonar, que aprenda a amar, que aprenda a bendecir, que aprenda a no guardar resentimientos. Por eso Dios le puso una superlija a David, llamada Saúl. Amén. Porque David venía muy mal, sí, como todo ser humano que se acerca a Dios, y porque su llamado requería una muy buena pulida, porque Dios le iba a dar mucho. Amén. Y su reinado fue el más glorioso, sí, en los tiempos o en su tiempo, decía Héctor en la mañana. Sí, poderoso su reino. Y a él fue el que se le prometió un reino eterno a través de Jesús. Entonces le iba a caer una grandísima responsabilidad. Necesitaba una muy buena lija. Amén. Entonces le gracias a Dios por su lija, ¿sí? Y usted es la lija de otro, ¿sí? Para que no se me sienta muy perfecto. Amén. Bueno, entonces así es como podemos subir a las alturas, ¿sí? Guardando nuestro corazón. Amén. Y ya estando allá en las alturas con Dios, ¿sí? Donde ya no hay bloqueos espirituales, sino podemos entrar a otra dimensión de vida. Ahí es cuando nos encontramos con nuestro sacerdote. Y esto es lo hermoso de la oración, porque cuando subimos a las alturas viene un encuentro con Él. Y siempre nuestra vida espiritual empezó por un encuentro con Dios, ¿sí? Y un encuentro no es nada más un retiro espiritual. Un encuentro es un cambio de mentalidad. Amén. Cada vez, y esto no es nada más de un día que yo acepté a Cristo en mi vida, esto es toda la vida, porque tenemos que irnos renovando, ¿sí? Constantemente. Amén. Porque Dios no nos muestra todos nuestros errores de golpe, nos va llevando poco a poco, en etapas. Ahorita a lo mejor algunos de nosotros nos está mostrando muchas cosas que están mal en nuestro carácter, y la intención de Dios es restaurarla, porque vamos a entrar a otra dimensión o a otro nivel, y estando en ese nivel nos vamos a dar cuenta de otros que no habíamos visto, y así hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces cada vez que yo me encuentro con mi sacerdote hay un cambio de mentalidad. Si usted lo ve en la Biblia, el ejemplo que normalmente se da, el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso, que iba contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, matando a los cristianos, peleando contra el Señor, y de pronto Dios se encuentra con él y se deja caer al suelo y pide misericordia. Amén. Y a partir de ese momento jamás volvió a ser el mismo. Dice la historia que no hay una conversión que haya hecho tanto por la obra de Dios como la del apóstol Pablo. Eso dicen los historiadores. Amén. ¿Y por qué fue tan profunda? Sí,
lo que él hizo por Dios, porque se convirtió de veras. Amén. Porque realmente se encontró con Dios. Amén. Entonces nuestro encuentro no es solamente cuando yo acepto al Señor en mi corazón. Sí, eso no es todo, eso es parte de, pero yo tengo que encontrarme. Amén. Siempre, cada vez que yo suba a las alturas, me voy a encontrar con Él. Y en ese encuentro va a haber un cambio de mentalidad. Amén. Va a haber un cambio de actitudes. Entonces, si en mí no se ven cambios, pues puedo decir con toda seguridad, no nos estamos encontrando con Dios. Y eso me da a entender a mí que no estoy subiendo. Y si no estoy subiendo, es porque algo está mal en mi corazón. Amén. Pero si yo estoy subiendo y encontrándome constantemente con el sacerdote, con Jesús, nuestro sumo sacerdote, hay un cambio de mentalidad, ¿sí? Y esa persona se parece más al Señor. Poco a poco va cambiando su forma de pensar, su forma de hablar. Por eso, otra vez se los digo, se requiere mucha humildad delante de Dios. Amén. Y de veras es una incoherencia y es estar totalmente mal de la cabeza, ¿sí? El querer robar la gloria a Dios o pensar que estamos perfectos. Amén. Eso no tiene nada de lógica. Somos polvo, no somos nada. Amén. Dios nos sacó de lo vil, de lo más menospreciado, ¿sí? Y una persona que le gusta, que lo estén lisonjeando, está vendiendo a Dios, cambiándolo por un aplauso, por una lisonja, cuando Dios nos puede dar su corazón. Amén. Mostrarnos a su Hijo, mostrarnos su palabra, el tesoro más grande, su Espíritu estando en nosotros, que Él pueda estar fluyendo a través de nuestras vidas. Entonces no podemos cambiar ese privilegio y esa gloria, ¿sí? Porque nos hagan sentir aquí. Amén. Se requiere mucha humildad, mucha sencillez. Amén. Y hasta eso lo da Dios al que se humilla. Amén. Entonces, un corazón sano para encontrarnos con el sacerdote, y esos encuentros van a cambiar mi mentalidad, ¿sí? Van a cambiar mi forma de ser, mi forma de vivir. ¿Está claro? Entonces, nosotros como pueblo, como pastores, es motivar a la iglesia a encontrarse con Dios. Amén. A tener encuentros con el Señor, ¿sí? A tener sano su corazón. Amén. Y nosotros, o los ministros, son el ejemplo, ¿sí? Para el pueblo de lo que es guardar el corazón. Amén. Corazón sano, porque es el ministro, el líder, el que inspira a los demás a buscar a Dios. Amén. Usted lo ve en Moisés. Me gusta mucho ese ejemplo. Moisés salía de su tienda, ¿sí? Y ahí va el anciano, más de 80 años ya, cruzando todo el campamento, ¿sí? El viejito, ungidote, el más manso de toda la tierra, cruzando el campamento. Todas las tribus salían de sus casas, de sus tiendas, a ver a Moisés. Y llega el anciano, se mete al tabernáculo y bajaba la gloria de Dios. La nube de gloria descendía. Amén. Y todo el pueblo, dice la Biblia, se postraba a tierra en la puerta de su tienda y adoraba a Jehová. ¿Quién los inspiraba? Moisés. Eso es ser un líder. Amén. Que tú vas caminando y tu vida inspira a que la gente se humille delante de Dios y lo adore a Él. Amén. Pero un mal líder es el que no da ejemplo. Amén. Entonces los que más deben de orar son los líderes. Amén. Los que más tienen que tener encuentros con Dios son los líderes. Amén. Dice la Biblia en Hechos 2 que en el aposento alto vivían los 11 apóstoles. Dice, y ahí vivían, y empieza a dar los nombres. Amén. Porque el aposento alto o las alturas debe ser la habitación continua de los que son pilares en la iglesia. Amén. No es de visita, subir al sacerdote y bajar. No, es tu habitación. Ahí viven los que son pilares, los que son columnas dentro de la iglesia. Si usted es padre de familia, usted es un pilar. Amén. Y usted tiene la responsabilidad de habitar allá. Amén. ¿Por qué? Porque usted es el ejemplo. Amén. Amén o no. Entonces, subir a las alturas, encontrarnos con el sacerdote.
cambio de vida, de mentalidad. Amén. Para que entonces los hijos que usted esté discipulando o enseñando tengan una línea correcta de cómo caminar. Amén. Y no un mal ejemplo. Y cuando salgan de sus iglesias o empiecen a servir a Dios, hagan muchos disparates, porque no tuvieron un buen modelo. Amén. Ahora, Dios puede decir, bueno, sí, tuviste un mal padre, pésimo pastor. Pero Dios va a decir, pero tenías mi palabra, tenías mi espíritu. Amén. O sea que delante de Dios no podemos dar la vuelta. Amén. Pero el diseño es que el ministro sea ejemplo. Amén. Bueno, entonces tener encuentros con él. Y teniendo encuentros, porque aquí dice, se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Sí, teniendo encuentros con el Señor, va a haber un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Amén. Entonces nosotros como pueblo tenemos que ser enseñados en la oración y en el guardar el corazón, ¿sí? Para que no tengamos barreras o estorbos en nuestra relación con Dios. ¿Está claro? Y ame la presencia de Dios, ¿eh? Es un deleite estar delante de Dios. Dice pues, ¿cómo vienes tú solo? Bueno, después ya le empieza a pedir los panes. Ya David empieza a decir, bueno, el rey me encomendó un asunto, y mostrándonos a nosotros en la palabra que no había nada en su corazón contra el rey. Amén. Su corazón estaba sano, se encontró con el sacerdote, subió a las alturas y ya estando ahí, entonces el sacerdote le da los panes. Amén. Y no es casualidad que David pida 5. Amén. No pidió nada más pan, pidió 5 panes. Amén. Entonces ya estando allá con el Señor, Él nos va a dar su pan. Y el pan del Señor es la palabra de Dios. Amén. Y eso no les dado a cualquiera. Leerla todos, pero entenderla como Dios lo escribió, eso es otro rollo. Amén. Se necesita subir para que Él nos la dé. Amén. Y allá en las alturas con el sacerdote, ahí está el pan de Dios, el pan que es tomado de la presencia de Dios. Dice aquí, esos panes fueron quitados de la presencia de Dios, y cuando se quitaron, se pusieron panes nuevos. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque si yo no subo, no tengo pan nuevo. ¿Sí? Cada vez que yo subo a las alturas, agarro pan, la palabra de Dios se me abre. A lo mejor no es un mensaje de una hora el que se nos viene, a lo mejor sí, pero lo principal es que brinca la palabra, ¿sí? Y lo que está abajo de la letra empieza a sernos revelado. Eso es comer pan, ¿sí? El pan de Dios es aquel que se da por revelación del Espíritu Santo. Entonces brinca la palabra, y la iglesia no se edifica, ¿sí?, con conceptos naturales, con pensamientos del mundo, con ideas de esta tierra. Se edifica solamente por revelación de Dios. Por eso hay que estar arriba, porque ahí vamos a agarrar los panes, ¿sí?, tomándolos. Y cuando yo esté comiendo ese pan, cuando vuelva a subir, ya va a haber un pan nuevo. Amén. Calientito, dice ahí. Usted lo vuelve a agarrar y baja con los panes, y al día siguiente se vuelve a meter con Dios y otro pan nuevo. Amén. Y una de las evidencias de un llamado, lo ha enseñado nuestro pastor, es la revelación que tiene esa persona. Tiene pan para el pueblo. Amén. Bueno, entonces hay que subir allá, porque ahí Él nos va a dar el pan. Ahora, ¿qué significan? ¿Por qué 5 panes? Bueno, la Biblia dice en Efesios 4 que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cuando Dios levanta una iglesia apostólica, una iglesia con esa visión, toda la persona que entre ahí tiene un llamado, amén, a algo. Y entonces esos 5 ministerios lo que hacen es nos perfeccionan o nos forman para alcanzar una madurez y poder servir en la obra en la que Dios nos puso. Entonces los 5 panes es la doctrina de esos 5 ministerios. Amén. La necesitamos. Bueno, para entenderlo un poco mejor, ahí ponga su separador de los que regalaron ahí abajo, por cierto. En Hechos 12. ¿Sí me están entendiendo?
Bueno, vamos a ver cómo trabajan esos 5 ministerios o esos panes, la enseñanza de esos 5 ministerios. Para yo poder entender por qué es tan importante esos 5 panes. Estamos hablando de guerra espiritual, ¿eh? No se va a perder. Hechos 12, versículo 6. Hechos 12, 6, ¿ya están? Dice, cuando Herodes le iba a sacar, este es al apóstol Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esa es la condición de un alma que no conoce a Dios, ¿sí? Y a veces gente que dice conocer a Dios. ¿Cómo está su condición? En una cárcel, durmiendo, atado y con guardas allí en los lados, o demonios. Amén. Y en un cautiverio. Pero entonces dice el versículo 7, he aquí se presentó un ángel del Señor. Ángel significa mensajero. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahí están los 5 ministerios. Número 1, la enseñanza de uno de esos ministerios. Los 5 panes, no se pierda. Dice ahí, un ángel se presentó, un mensajero de Dios. ¿Y qué dice? Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. ¿Qué ministerio es ese? ¿O qué enseñanza nos produce todas estas cosas a nuestras vidas? Ese es el ministerio evangelístico. ¿Qué hace el evangelista? Da luz por medio del mensaje. Amén. Entonces el evangelismo trae luz a las almas. Amén. Toca a las almas y las despierta o las hace nacer de nuevo. Esa es la función de un evangelista. Entonces, si yo necesito 5 panes, parte de esos panes, ¿sí? O uno de esos panes es la ministración y la enseñanza de los evangelistas. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Traen luz, tocan a las almas. No todos saben tocar las almas, ¿eh? Los evangelistas tienen una gracia que las tocan, ¿sí? Y de volada empiezan a hablarles de Dios y sienten el toque a aquellas personas y quieren ir a la iglesia o se arrepienten de sus pecados. Y los que no tenemos esa gracia, pues es un sufrimiento. Amén. Batallamos mucho para tocarlos, les hablamos de una cosa, les hablamos de otra. Después hasta estamos hablando que usted está adorando demonios, ¿sí? Y la gente nada más no es tocada. Amén. Pero cuando es un evangelista, entonces él les da luz, los toca y los despierta. Amén. Los hace nacer de nuevo. Amén. Es la función de un evangelista. Por eso yo necesito ser ministrado por ese pan. Amén. ¿Está claro? Amén. Número 2. Dice, tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cuál es ese otro ministerio? El ministerio pastoral. ¿Qué es lo que hace un pastor? Nos va levantando, ¿sí? De nivel en nivel y rompe nuestras cadenas. Amén. Entonces nosotros venimos todos atados. Ya el evangelista nos trajo a la iglesia por su enseñanza. Ya comimos de ese pan. Fuimos ministrados por esa palabra. Y entonces vienen los pastores. Y los pastores nos van a estar levantando, o sea, llevando de ciclo en ciclo, ¿sí? De etapa en etapa. Y están rompiendo nuestras cadenas. Nos desatan de nuestras ataduras. Amén. ¿Está claro? Entonces necesita la administración de los pastores. Y luego dice, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. ¿Qué es ese ministerio? Entonces los pastores nos ministran, nos rompen cadenas, nos van llevando de gloria en gloria o levantando de ciclo en ciclo. Y luego vienen los maestros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Nos ciñen. Amén. ¿Qué es eso? Bueno, cuando se ceñían los guerreros, se ponían la espada, la daga, ¿sí? Y las cosas que se armaban. Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, que un maestro me ciñe o me da armas por medio de la enseñanza. Entonces la enseñanza de los maestros o el discipulado me da armas para yo caminar en esta carrera de fe. Amén. Entonces yo necesito a los maestros. Amén. Que me enseñen a caminar, ¿sí?
¿Y qué más dice? Átate las sandalias, que me enseñen a caminar y que me den armas de guerra por medio de la enseñanza. ¿Está claro? Número 4, ¿qué más hacen? ¿Qué otro ministerio es ahí? Otro pan. Átate las sandalias, así le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Cuál es esa enseñanza? Es la enseñanza de los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas nos hacen entender, este es tu manto, ¿sí? O este es tu llamado, tu ministerio, porque el manto normalmente simboliza el ministerio. Entonces ellos nos hablan con la enseñanza y nos dicen, este es tu llamado, tú naciste para esto. Pero también nos dicen, porque su enseñanza es más dura, ¿sí? Porque la enseñanza de un profeta demanda más. Porque el profeta va a decir, este es tu llamado y tienes que vivir como tal. Amén. No puedes ser tibio, porque Dios te llamó y te entregó este manto. Tú tienes que vivir conforme a ese manto. Amén. Porque si no vives conforme a ese manto, entonces no puedes ver las manifestaciones de ese manto. ¿Sí? Si Dios te llamó a algo, tú tienes que vivir conforme a ese llamamiento, porque si no, no ves los resultados de ese llamado. Entonces el ministerio profético nos va perfeccionando y nos va enseñando cuál es mi llamado y cómo tengo que vivir. Amén. Para poder ver mi llamado. Y luego ya siguen los apóstoles, que ellos dicen, sígueme. Y ellos nos llevan a otras etapas en la obra de Dios. Amén. Entre muchas cosas hace un ministerio apostólico, pero nos saca de una condición y nos mete a otra. Pedro salió de la cárcel después que le dijeron, sígueme. Amén. Porque eso hacen los apóstoles. Amén. Rompen camino y abren brecha para que camine por ahí el pueblo de Dios. ¿Está claro? Entonces, 5 panes, la administración y la enseñanza de los 5 ministerios. Por eso David pidió 5 panes. ¿Está claro? Entonces yo me encuentro con el Señor, con el sacerdote, y estoy recibiendo esa enseñanza. Y esa enseñanza me va, dice la palabra en Efesios, perfeccionando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Bueno, ¿qué dice después? Vamos otra vez a Samuel. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ya pide los 5 panes. Sí, decía en la mañana, hay una visión que Dios le da a la iglesia, pero para alcanzarla, pues se requiere una formación. Ya en el capítulo 4 de Efesios, ¿sí? La iglesia, Dios le empieza a hablar de las columnas, los pilares dentro de la iglesia, que son los ministerios, esos 5 ministerios que están ahí trabajando para ir perfeccionándonos a todos nosotros. Amén. Irnos madurando para que no seamos niños. Amén. Entonces su enseñanza nos va perfeccionando, nos va madurando, y la evidencia de que yo estoy aceptando o que esa palabra a mí me está perfeccionando va a ser el trato que tengo en la iglesia con los hermanos. Usted va a leer Efesios 4 en la segunda parte de ese capítulo, y ahí nos dice cómo debo ser yo dentro de la iglesia, ¿sí? Que debo de perdonarme, que debo de soportarme a mis hermanos, que no puede salir palabras que no edifiquen entre hermanos, sino palabras que son para la necesaria edificación. Amén. O sea que si yo estoy creciendo en esa doctrina o estoy siendo perfeccionado, se va a ver en mi testimonio dentro de la iglesia. Amén. Cómo me comporto con los hermanos. Que aquí es fácil, ser santo en la iglesia no se batalla. El problema es cuando no sale de la iglesia. Decía el pastor, sí, en la iglesia traemos la máscara del santo y cuando salimos nos ponemos la de Blue Demon. Amén. Y sí es cierto, aquí está facilito. Aquí nos dicen y como que por dentro estamos que nos quemamos, pero aguantamos. Ya saliendo de aquí, echamos todo el veneno que se nos juntó. Amén. Pero aquí es fácil. Pero ya en el capítulo 5 de Efesios ya nos empieza a decir cómo debes de comportarte fuera de la iglesia. Y ahí nos empieza a hablar cómo debes de ser en tu matrimonio, cómo debes de ser con tus hijos, cómo debes de ser hasta en tu trabajo, y cómo debes de ser si tú eres patrón. Amén. Todo lo explica ahí. Cómo deben de ser los hijos con los padres, todo. Porque es la evidencia que estamos creciendo en el ministerio o creciendo en esta enseñanza. Es el buen testimonio dentro y el buen testimonio fuera. Amén. Porque eso me da a entender que estoy siendo perfeccionado o que estoy madurando.
Amén. Por eso es muy terrible que vidas, mal testimonio dentro y mal testimonio allá afuera. No están creciendo, son niños espirituales. Pero yo tengo que ir creciendo por medio de esa enseñanza. Entonces yo crezco en esa enseñanza y entonces ya viene la armadura de Dios. Amén. Porque me parece que decía Héctor, es la armadura de Dios. ¿Sí? No es la armadura para los guerreros, es la armadura que Él trae. Se la quita y se la pone a sus guerreros. Amén. ¿Quiénes son esos? Los que han guardado su corazón, los que se han encontrado con el sacerdote. Amén. Los que han madurado. Y madurez no se mide en años, ni se mide en conocimiento teórico. Madurez se mide en fruto. Amén. La madurez se mide en el carácter, en la forma de pensar, en las actitudes, en el comportamiento que tiene la persona, no en los años. Aquí no es por antigüedades, aquí es por obediencia y por fe. Amén. La persona es obediente, la persona tiene fe y esa persona tiene madurez. Amén. Está fácil, ¿no? Fácil de entender. Amén. Lo difícil es hacerlo. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Bueno, entonces sigue diciendo, y aquí es donde empieza lo bueno. Ya David llegó a ese punto. Sí, entonces tenemos testimonio con los de adentro, con los de afuera, porque la palabra de Dios me está perfeccionando. Los 5 panes me están madurando, me están perfeccionando. Amén, estoy creciendo en esa enseñanza. Sí. Y entonces Dios me da su armadura porque hay crecimiento en mí. Y entonces sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que están en regiones celestes. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, Dios ya empieza a hablar eso. Cuando ya salí o ya maduré o ya llegué a una perfección o una estatura aceptable delante de Dios, donde ya me puedo medir con demonios de otro rango. Amén. Dios desea eso, hermanos. Pero un niño no puede enfrentarlos. Ni siquiera sabe en que está metido en una guerra. Mucho menos va a saber el rango contra lo que puede pelear. Amén. Entonces ya David está bien crecido por la palabra, por los panes que se le dieron ahí. Y luego usted se va a ir al versículo 6 del capítulo 21 de 1 Samuel. Ahí donde estamos. ¿Sí me está entendiendo? Les dije que iba a ser más sencillito, Hubiera venido en la mañana. Ahí están las predicaciones con José Juan. Amén. Son como para 2-3 meses. Dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino pan de la proposición. Entonces usted sube con el Señor y ahí no va a encontrar otra enseñanza, solamente este pan. Amén. Ahí no se mueve psicologías, ahí no se mueve nada de esas cosas. Ahí solamente está ese pan sagrado. Ahí no hay otro pan. Amén. Y entonces ya sube y toma los panes, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Para poner panes calientes el día que fueron quitados aquellos. Si no los quitan, no ponen pan nuevo. ¿Cómo lo van a quitar? Cuando yo suba, ¿sí?, al sacerdote y los tome. Amén. Entonces ya no vamos a estar comiendo el pan de hace 5 o 6 años. Amén. O el recalentado, también dice el pastor, ni modo, pues aquí lo tengo cerquita. El recalentado, decían aquellos años, ¿sí?, de agarrar las enseñanzas de años atrás, que no son malas, pero la iglesia va de gloria en gloria. Amén. Entonces, así como va de gloria en gloria, la enseñanza tiene que ir así. Amén. Entonces, pero cuando no hay pan, pues hay que sacar del que está ahí reservado, ya durito. Amén. Y poder traerlo, pero hay que subir para estar comiendo pan caliente o pan nuevo. Amén. Y luego dice, fueron quitados. El versículo 7 estaba, bueno, eso no, nos brincamos al 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Fíjese bien, la espada que Dios da aquí es autoridad. Amén. Autoridad y poder. ¿Cuándo es cuando eso se da? Cuando ya comimos los panes, cuando ya hay una formación por la palabra de Dios. Amén. Crezco en esa formación. Por eso la guerra espiritual es estratégica. Amén. No es nada más por impulsos o porque yo siento que puedo. No.
se requiere crecimiento. Amén. Se necesita madurez, decíamos en la mañana. Sí, se necesita haber conquistado nuestra vida. Sí, parecernos al Señor. Amén. Que la palabra de Dios esté trayendo cambios a mi vida. Y conforme va cambiando, decía el pastor, yo conquisto mi vida y puedo conquistar o enseñar a otros a conquistar. No me conquisto a mí mismo, no puedo conquistar nada. Amén. Entonces ya la palabra de Dios provocó cambios en mí. Entonces ahora sí, necesito espada, autoridad. Amén. Y dice ahí, el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y fíjense, David, ya estaba crecidote y dijo: ninguna como ella, dámela. Amén. Entonces usted está creciendo en la palabra, se están viendo cambios, Dios le está dando su armadura, usted ya refleja a Cristo. Sí, y no pasan los años y con el mismo resentimiento, con la misma amargura, con el mismo odio, con la misma frustración, uno puede decir: no estamos creciendo. Y la palabra de Dios no está provocando absolutamente nada en mí, y lo peor, me está condenando más. Amén. Sino que la palabra de Dios está produciendo cambios en mi vida. Y entonces sí, yo puedo tomar autoridad. Sí, y no para cualquier lucha, sino para destruir gigantes. Porque esa espada era para matar, o fue con la que mataron a Goliat el gigante. Entonces la autoridad que yo obtengo si subo a las alturas y hago todo lo que ya le expliqué, es una autoridad para derribar gigantes. Amén. Y aquí en la tierra o espiritualmente hay gigantes que hay que tumbar. Y esos gigantes son principados, potestades, gobernadores que están en las tinieblas, y que yo necesito tener esa espada o la autoridad para poder quebrantarlos. Amén. Y ya vimos cómo obtengo esa autoridad. ¿Sí? Entonces yo crezco en todo eso, y entonces Dios me da su autoridad. Mi sacerdote me entrega la autoridad o la espada que es para destruir gigantes. Amén. Esa debería ser nuestra aspiración como pastores. Amén. Aspirar a derribar gigantes. Que si estoy en tal colonia, yo puedo decir: aquí vine a derribar este gigante. Esta colonia es de Cristo. Amén. De aquí no salgo hasta que el reino de Dios se vea en todo este lugar. Amén. Que Dios me puso en tal parte de la ciudad. Aquí Dios me plantó. Si Dios plantó esta iglesia en Matamoros, en Hormiguero, en la Fidel Velázquez, en Las Torres, amén, es con la intención de yo llenar de luz en este territorio. Yo no estoy aquí nada más porque no había otro lugar donde ponerme. Dios me plantó para hacer luz en medio de tinieblas y quebrantar al gigante que tiene oprimido esta parte de la ciudad. Amén. Entonces tiene que ser nuestra mentalidad, tener la espada para derribar los gigantes y poder traer una gran liberación. Amén. ¿Está claro? Todo eso pasó allá arriba, hermanos. Amén. Y cuando baja David, que esto es lo que más me emociona, dice el versículo 10: levantándose David. Siempre cuando usted lea levantarse, está diciendo entró otro nivel. Amén. Pues David se levantó aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y fíjense esto, que es lo que me gusta. Y los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Cómo va a salir usted de esas alturas? Reinando. Amén. Porque tiene la imagen de Cristo, ¿sí? Por causa del pan. Tiene la mentalidad del Señor por los encuentros que tuvo con Él. Amén. Tiene una madurez por la formación que da la palabra. Tiene autoridad. Entonces usted puede reinar. Amén. Reinar en la tierra. Sí, y esto no es de tronar dedos. Reinar en lo espiritual. Amén. Me gusta mucho cuando Josué paró la tierra. Eso me gusta mucho. Amén. Un día dice ahí que estaba en una guerra intensa Josué, y que le habló al sol y se detuvo. Se detuvo la tierra, hermanos. Imagínense qué impresionante. Él paró la tierra con su oración. Y me gusta mucho la frase donde dice: y Josué habló a Jehová. Porque normalmente nosotros leemos: y Jehová habló a Josué.
y Jehová habló a fulano, Jehová le habló al otro. No, ahí dice, y Josué habló a Jehová. No que le dio una orden, pero Jehová atendió a la voz de Josué y paró la tierra el Señor. Eso es reinar. Amén. Eso es tener autoridad. Amén. Entonces nosotros vamos creciendo y en tu interior vas sintiendo el peso que vas teniendo. Amén. Y no necesita que nadie se lo diga o se lo aplaudan o se lo reconozca. Dentro de usted Dios le da testimonio. Tú puedes vencer esto. Tú tienes autoridad contra esto. Amén. No es necesario que nadie se lo diga. ¿Sí? Porque la autoridad se discierne, no se impone. Amén. La autoridad que Dios le da a una persona no necesita estarle diciendo, y haz esto y haz lo otro. O Dios me dijo que yo soy tu padre, sí, que yo soy tu autoridad. No, usted lo discierne y usted empieza a decir, este hombre es mi padre espiritual, toda mi bendición está en él. Si yo lo dejo, se corta el suministro. Amén. Por eso Dios me libre de dejarlo, pastor. Así que no me corra porque no me voy. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se corta el suministro. Amén. Y uno entiende perfectamente, no soy yo, es el manto que está sobre mí. Amén. Entonces la autoridad se discierne. Usted no necesita que le aplaudan, no necesita que le digan qué bárbaro, qué ungido estás. Amén. Usted no necesita eso. Sí, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor, sea el que sirva a todos. Amén. Si alguien quiere autoridad, sirva a todos. Sí, porque la autoridad espiritual no es el que mejor habla o el que mejor grita, sí, o el que mejor truena dedos. La autoridad espiritual es el que puede cambiar el mundo espiritual con una declaración, sí, con una oración, sin necesidad de que alguien se lo reconozca o le aplaudan. Amén. Por eso no es tanto tener el título apóstol de Jesucristo, profeta de Dios. Amén. Sino tener el recurso y el peso de autoridad de un apostolado. Amén. De un ministerio profético, de que usted pueda estar aquí sin que nadie lo conozca. Más, que no parezca nada. Que no parezca nada. Para no decir algo más feo. Que no parezca nada dentro de la iglesia. Pero usted en su interior, ¿sí? Usted sabe bien, yo tengo autoridad. Y tú me estás menospreciando, pero yo puedo hacer que se abran los cielos para que Dios te bendiga a ti. Amén. Por medio de mi oración. Amén. Entonces aquí no es aparentar nada, ni que nos tengan aquí. Si el mega apóstol, amén, o el ministerio intergaláctico. No, no es necesario esto. Amén. Usted en su interior sabe bien lo que tiene en Cristo. Amén. Sabe lo que es en el Señor. Y que lo que usted tiene la capacidad de bendecir a vidas. Amén. Entonces por eso el Señor dijo, tranquilos mis hijos. Amén. Aquí no es el que discuta o el que mejor hable. Aquí es el que sirva a todos. ¿Quieres reinar? ¿Quieres tener autoridad? Sirve a todos. Aunque todos te vean como el gato. Amén. Tú tienes autoridad delante de Dios. Amén. Esa es otra mentalidad. Sí. Pero ¿cómo es en el mundo? El que truena dedos. Amén. El que tiene apariencia. Sí. Si Dios viera nuestra apariencia, pues ya estaría uno sentado. Amén. O en el mundo. Porque uno no tiene apariencia de nada. Amén. Pero en su interior Dios ha tratado de formarse en nuestras vidas. Entonces, nunca buscar reconocimiento en nadie. Amén. Ni tampoco que nos digan, tú eres el ministro fulano de tal. Si lo disciernen bien, si no, usted está en paz. Porque espiritualmente allá sí lo ven. Sí, el diablo ve, este no es cualquier hombre, esta no es cualquier mujer. No la dejes orar, porque si ora cambia la tierra. Amén. Cambia su ciudad, cambia su territorio. Amén. Hay que ponerle oposición. Sí. Hay que ponerle una lija más fuerte para que la mantenga callada, que la mantenga amargada, que la mantenga resentida, para que no ore, porque si ora hace temblar el infierno, porque tiene autoridad, tiene poder de Dios. Amén. ¿Cómo se consigue eso? Subiendo a las alturas. Amén. Entonces no hay que perder el balance.
subir a las alturas, cambiar la mentalidad, tener encuentros con Dios, tener un corazón sano y estar bien cimentados en esta palabra, entonces sí, usted tiene espada y usted reina, amén, sin necesidad que nadie se lo reconozca. ¿Está claro? Entonces ahora sí, usted puede hacer guerra de muy alto nivel, porque usted está reinando en las alturas con el Señor, amén. ¿Está claro? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Las predicaciones las tienen allá en la cabina, ¿eh? Yo le sugiero que consiga las de la mañana y las de ayer, del apóstol Matías Hernández. Amén, las de ayer. Y también están de congresos pasados. Amén, para que también usted sea bendecido. Entonces vamos a orar, amén, y vamos a declarar una gran impartición sobre nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hay algo en nuestro corazón, resentimientos, odios, amarguras, cosas que nos pueden estorbar para subir, hay que quitarlas ahorita. Amén. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque eres fiel, Señor. Porque no hay Dios como tú, tan grande, tan sublime, Padre. Señor, el día de hoy te bendecimos, te exaltamos, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor. Bendito Dios, porque amamos tu palabra, Señor, y amamos la forma en la que tú conduces a tu pueblo, Señor. Bendito Dios, Señor, y no necesitamos, Padre Celestial, el que se nos emocione de alguna forma o de otra, Señor. Este cimiento, Padre, tu hermosa palabra, precioso evangelio que nos fue delegado, Señor, nos fue confiado, Padre, tan hermosas profundidades que están en ti, Señor. Bendito Dios, Señor, nos es suficiente, Padre. Bendito Dios, para poder caminar, Señor. Padre Santo, aquí estamos hoy delante de ti, Señor, y rogamos que por amor a tu nombre, Señor, nos des la capacidad y la suficiente humildad, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón cambie, Señor, para que podamos subir, Señor, a las alturas, Padre, y poder encontrarnos con nuestros sacerdotes, Señor. Si en nuestro corazón, bendito Dios, hay resentimientos, si en nuestro corazón, Señor, hay odios, Padre, Señor, no nos podemos engañar. El cielo está cerrado y se acabó, Señor. Bendito Dios, pero aquel que se humilla, Padre, que reconoce su condición, que puede decir, Señor, me cuesta tanto amar a mis hermanos, me cuesta un mundo perdonarlos, Señor, pero yo sé que tu voluntad es que yo ame y perdone a mis hermanos y a mis enemigos. Te pido por amor a tu nombre, ayúdame. Ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar a mi prójimo, ayúdame a no responder con maldición cuando ellos me hablen mal. Ayúdame, Señor, a entender que si a mí me han lastimado, yo también lastimo a otros. Padre Celestial, tenme misericordia y ayúdame, porque yo no quiero perder el privilegio de encontrarme con mi sacerdote por guardar un odio o un resentimiento, Padre. No quiero perder la dicha de tener el pan sagrado, el pan del cielo, Señor, por guardar odios hacia otras personas. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, no quiero perder el privilegio de tomar la espada con la que se destruyen gigantes, Señor, por querer guardar un odio, un rencor, Señor, y tener los cielos bloqueados, Padre. Señor, aquí estamos como pueblo. Ábrele tu corazón, hermano. Y como decía en la mañana, no te veas como ministro, mírate como hijo. Y exprésale a Dios tu corazón. Y si hay algo en ti que está bloqueando tu relación con el Señor, quítalo. Entrégaselo a Dios en el nombre de Jesús. Si tú eres pastor, con más fuerza, con más responsabilidad, con más temor, ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida, Padre. Tú sabes en qué soy débil, Señor. Tú sabes lo que me lastima. Tú sabes lo que me ofende. Tú sabes, Señor, lo que me enoja, Padre. Hoy te abro mi corazón, Señor. Me he sentido defraudado, me he sentido rechazado,
me he sentido hecho a un lado, Señor. Pero hoy te abro mi corazón para decirte, Señor, aquí estoy. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Y te pido por amor a tu nombre, tomes mi alma, Señor. Como dice el Salmo, bendito Dios, a ti Jehová elevaré mi alma. Señor, en ti confío, en el nombre de Jesús, entregarte a ti, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros impulsos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Señor. Toma nuestras cargas, toma toda nuestra aflicción, toda nuestra ansiedad, la echamos sobre ti, Señor. Ábrele el corazón a Dios, hermano, porque el más interesado en que subas a las alturas es Él. En el nombre de Jesús. Y recibe su sanidad. Recibe ese óleo que sana tu alma. Si tú eres sincero con Dios, en el nombre de Jesús, recibe ese aceite que sana toda herida en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, sean renovadas tus fuerzas. Por mucho que te hayan lastimado o que tú hayas creído que te lastimaron, recibe esa salud de Dios en el nombre de Jesús. Y yo declaro que eres libre de toda opresión del diablo. Yo declaro que Satanás no tiene derechos en ti. Declaro en el nombre de Jesús que hoy se rompe toda cadena y todo lazo que te mantiene bajo presión y aún bajo enfermedad. Declaro en el nombre de Cristo que tú recibes libertad por la sangre de Cristo, por el poder de su nombre. En el nombre de Jesús declaro que se rompen tus cadenas, que el Señor extiende su diestra para romper toda atadura en tu alma, para romper todo lazo en tu corazón, romper toda venda que te limita a poder subir con tu sacerdote. En el nombre de Jesús declaro toda atadura romperse el día de hoy, Señor. Que tu santa unción, Señor, desciende, Padre, y pudre los yugos. Desciende tu bendición en el nombre de Jesús. Se libre, hermano. Declaro toda cárcel abrirse en el nombre de Cristo. Declaro en el nombre de Jesús toda prisión abrirse en el nombre de Jesús. Todo tormento emocional se termina. Todo azote emocional se acaba, con depresiones, con tristezas, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que aún tu enfermedad que ya empieza a verse en lo físico, tú recibes salud en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se extermine de este lugar en el nombre de Jesús. Declaro que recibes sanidad en el nombre de Cristo. Toda enfermedad es destruida en el nombre de Jesús. Y hoy recibes ese milagro de salud para gloria de Dios. Recibe sanidad a tu cuerpo. Recibe sanidad a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que Dios te sana por la sangre de Cristo. Te sana tu alma, te sana tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier cáncer, cualquier diabetes, cualquier enfermedad de cualquier clase, yo te desato por el nombre de Cristo. Y declaro que eres libre de toda opresión de enfermedad, de toda opresión de muerte, de toda opresión emocional en el nombre de Jesús. Que hoy desciende el aceite del Espíritu Santo para romper todo yugo en tu vida. En el nombre de Jesús declaro que el Señor te llena hoy. Levanta tus manos y recibe de su unción en el nombre de Jesús. Sé libre de toda opresión y recibe el poder para ser sanado de todas tus enfermedades en el nombre de Cristo. Veo ángeles que descienden y esos ángeles empiezan a llevar como espinos que hay metido en los corazones. Empiezan a sacarlos del corazón. Estos espinos te estaban estorbando para que tú entraras con tu sacerdote. En el nombre de Jesús declaro que el Señor jala con toda esa basura que por años hemos permitido que nos estorbe, que nos limite en la obra de Dios. Levántate, iglesia. No es el tiempo para jugar. No es el tiempo para perderlo.
En el nombre de Jesús, levántate, resplandece. Porque hoy la luz del Señor desciende sobre ti para manifestar su gloria en ti. En el nombre poderoso de Jesús, veo al Señor, Dios Todopoderoso, que extiende su mano a este lugar. Entra a su diestra y empieza a sacar todo espino, empieza a romper cadenas, empieza a declarar desde los cielos: tú eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido para mostrar las virtudes del Señor. No eres un pueblo para estar cautivo. Todo lazo de vicio se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena de vicio, yo declaro que cae, Señor, y que hoy recibes de esta impartición de poder en el nombre de Cristo. Para gloria de Dios, recíbelo. Veo al Señor aquí al frente y empieza a imponerle las manos a los pastores en su vientre, en el nombre de Jesús. Y cuando Él impone las manos, el Señor empieza a decir: los habilito para poder hacer esta función. En el nombre de Jesús, cualquier error que se haya cometido, no hay más que corregirlo, enderezarlo y seguir hacia adelante. Dios, veo que impone las manos en el pastorado, en el vientre, y les empieza a activar, los empieza a habilitar. En el nombre de Jesús, les empieza a impartir. Para gloria de Dios, recibe de esta unción, hermano. Recibe de esta unción de enseñanza. Recibe de esta unción de guerra. Recibe de esta unción profética. Recibe en el nombre de Jesús de esta unción de sabiduría. En el nombre de Cristo, caiga sobre ti. En el nombre de Jesús, caiga sobre ti. La palabra de Dios se te abra como nunca. Recibe de esta unción de intercesión. Recibe de esta unción de oración. En el nombre de Jesús, de esta unción de guerra. Para gloria de Dios, recibe en el nombre de Cristo. A eso venimos en el nombre de Jesús. Recibe de este poder de Dios para que hagas la obra del ministerio con excelencia. En el nombre de Jesús, el Señor te imparta poder en el nombre de Jesús, para gloria del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, veo como un río que sale de este lugar, la palabra de Dios lavándonos en el nombre de Jesús, limpiando nuestras conciencias de obras muertas, limpiando nuestras vidas, nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y aquí está Dios, hermano. Yo lo estoy viendo y Él está contento en el nombre de Jesús. Y lo veo aquí al frente, grande, que extiende sus manos hacia ti y te bendice el Señor. Y Dios te empieza a decir: sé madre de millares, posee las puertas de tus enemigos, seas cabeza y no seas cola, estés arriba y nunca estés abajo, puedas hollar y penetrar a las tinieblas más densas, puedas confrontar cualquier clase de maldad que se levante en tu territorio. En el nombre de Jesús, Dios te bendice y te imparte de su poder para llevarnos de gloria en gloria, Señor. Recibe la alabanza, Padre, toda exaltación, Señor. Bendigo al pastorado, las iglesias que representan, y declaro que son poderosas, Padre, poderosas en el nombre de Jesús. Recibe gloria, Señor. Dáselo con ganas, hermano, porque Él es digno. Él es digno, Él es digno. En el nombre de Jesús, recibe alabanza, Padre. No hay otro como tú, Señor, tan glorioso, tan humilde, tan poderoso. La honra, el honor te sean dados a ti por siempre, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias te damos. Recibe nuestra alabanza.